Saludos a nuestra comunidad de ecociudadanos. Un fuerte abrazo solidario y gracias por sus orientaciones. Hoy vamos a estar hablando desde la experiencia, desde la cotidianidad y esa sabiduría en cuanto a esas técnicas y prácticas a través de ese ser vivo que son nuestros árboles para el embellecimiento. Para Comunidad y Ambiente es un honor tener al biólogo José Fariña, que a través de sus prácticas y a través de adentrarse a este desarrollo bien significativo con lo que tiene que ver con la recuperación de áreas verdes, el embellecimiento, y desde esa cotidianidad vamos a estar hablando para nuestros ecociudadanos esas prácticas significativas. Un honor, señor José Fariña, biólogo egresado de la Universidad de Oriente y con experiencia cotidiana a través de esas prácticas y saberes medioambientales. Hoy nos encontramos desde su escenario y cuantificamos una variedad de especies de plantas que ha venido desarrollando, que las ha venido procesando. José, bienvenido. ¿Cómo ha venido esa experiencia, ese conocimiento que desde la biología, que es interesante? Me había hecho ahí el planteamiento que para empezar con un pensamiento Andrés Eloy. Sí, bueno, un saludo para toda Cumaná y para todas las ciudades de la costa del litoral norte de Venezuela. Muchas de las cosas que vamos a comentar se basan en la experiencia práctica en Cumaná, pero también en otras ciudades de la costa, desde Sucre hasta Falcón y el Zulia. Bueno, hoy agradecemos las visitas de Conciencia Humana y a su equipo humano también en este espacio, pues, que es mi espacio de aprendizaje, de producción y de docencia. Tiene esos tres componentes. El hombre que siembra un árbol, que cría un hijo y escribe un libro, no habrá pasado su vida en vano. La importancia de sembrar, de educar, bueno, y de escribir, dejar su testimonio genético, su testimonio escrito, y un árbol que dé sombra, que dé fruto, que dé fragancia, que dé medicina, que dé alimento. Y en este momento, justamente en esta época, es la mejor época para acondicionar nuestros espacios públicos, los espacios públicos de dominio público y por excelencia nuestras plazas. Cumaná tiene alrededor de 50, un poco más, 50 plazas que son atendidas desde la alcaldía. Y en este momento, cuando ya se estabilizan las lluvias, ocurre un proceso interesante, que la lluvia que cae es mayor que el agua que se evapora y el suelo entonces se empapa de agua, y en esas condiciones el suelo se humedece y se ablanda, y también las sales del suelo se diluyen. Entonces el momento más apropiado para sembrar árboles y arbustos, porque necesitamos sombra que en el futuro refresque el ambiente. Un solo ejemplo, pues, la plaza más fresca y mejor cubierta de toda Cumaná, la Plaza Bermúdez. Es también una de las plazas donde más se socializa, donde permanentemente está el ciudadano y la ciudadana compartiendo. Sí, nuestras plazas son esos recreativos, son espacios que te permiten ese esparcimiento, sentarte, autovalorarte, reflexionar, un sinfín de criterios que nuestras plazas nos permiten, y que más esos escenarios verdes. Señor José, para nuestra población de ecociudadanos, ahorita esa señora que está ahí, el señor, el profesional, el joven, ¿cómo esa vivencia a través de usted, de esa experiencia, cómo empezó esto? ¿Cuál es la orientación cotidiana? Porque a veces vemos los adultos mayores interesados, pero también podemos tener jóvenes que están interesados ahorita en mantener desde su espacio esta cobertura vegetal de una variedad de especies, y eso es algo valorativo. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo al momento de ese proceso? ¿Cómo viene este devenir de usted a través de esta experiencia? Esta experiencia surge desde mi formación profesional como biólogo, como
botánico y como medio agrónomo también. Y entonces me jubilo, yo hice toda mi vida profesional en Monagas y teniendo presente a Antonio José de Sucre, libertó medio continente con Bolívar, nuestro patriota, y de Andrés Eloy, el poeta cumanés más popular. Con eso, que ellos lamentablemente hicieron su vida y no pudieron regresar. No pudieron, pero habemos muchos ciudadanos cumaneses que salimos de esta tierra y tuvimos la oportunidad de regresar. Hay que dejar un legado, un legado. Y entonces, por mi formación, yo llego con la idea de montar un vivero para Cumaná, para mejorar el entorno de socialización por excelencia, que son las plazas. Y bueno, ese empuje al sitio se perdió por la cuestión de sabotaje petrolero, la pandemia y esas cosas, pero finalmente retomé y me inicié en este espacio. ¿Y con qué plantas? Con las plantas mejor adaptadas para el clima y al suelo y a la población de Cumaná. Entonces, estas plantas son resistentes a la sequía, son resistentes al suelo relativamente duro y compacto y al suelo salino. Dentro de los árboles destacan, por ejemplo, el roble, que es el árbol, quizás el árbol más alto que crece en nuestras plazas. Hay uno que le llega cerquita, que es el apamate, pero el roble, aunque sea por una cuarta, ellos compiten. Y entonces estos son árboles emergentes, que significa lo que alcanza mayor altura. A ver, y entendiendo que el roble es nuestro árbol emblemático para el estado Sucre, y esas plantas, señor José, para ese ciudadano que está ahí, el mensaje que son los que nos hacen ese señalamiento, me hablaba de esas plantas resistentes, ¿qué plantas estamos para darle esa connotación a nuestros ecociudadanos? Por ejemplo, el roble es uno, pero también tiene su condición, tiene que ser un espacio abierto, lejos de las aceras y sembrado oportunamente a una profundidad apropiada. Entonces tenemos eso, igual que el apamate. Esos son dos árboles extraordinarios, sembrándolos en los sitios apropiados. Además, lejos del sistema de cloaca, lejos de eso. Además de eso, tenemos otros, como el guayacán. El guayacán es un arbusto. Este es un arbusto y además es el árbol emblemático del estado Nueva Esparta, plenamente adaptado, de crecimiento lento pero permanente y resiste muy bien la sequía. Entonces, estos árboles combinados forman una sombra doble, la sombra alta del apamate o del roble y esta es una sombra media. Por eso muchas tardes nosotros vemos en el Parque Ayacucho gente ajedrez debajo de esa sombra. Es un ambiente muy fresco. Eso se observa también en la Plaza Rivero, por ejemplo, otra plaza de mucha socialización permanente a cualquier hora del día. Entonces estas son especies especialmente escogidas por su adaptación a las condiciones de Cumaná y de todo el litoral costero de Venezuela. Además de eso, tenemos otras plantas que tienen una función refrescante y más decorativa, como la palma areca. Esta palma areca es la que estuvo por mucho tiempo en los porrones grandes frente al Teatro Luis Mariano Rivera. Ahora fue sustituido por otra palmera, la palma rafia, que es una palma muy elegante. Esta palma crece en forma de cepa, no es una planta individual como el coco, sino como una cepa. Y por sus hojas largas y sus foliolos delgados, es muy elegante. Sirve tanto para el interior como para el exterior. Esa gran población de conciudadanos para Venezuela y para el mundo, ese mensaje significativo de esa carga simbólica de experiencia que usted ha emergido, pues también desde su perspectiva profesional. ¿Cuál es ese mensaje que usted le deja a toda esa comunidad? Señor papá y señora mamá, señora tía, señor tío, señor abuelo, señora abuela, invite a sus nietos a las plazas, en su entorno cercano, en la plaza más cercana, invítelos y siembren juntos un árbol bien adaptado. Es una experiencia que su hijo o su nieto, su sobrino, no lo va a olvidar jamás. Por ejemplo,
Usted siembra una palmera de este tipo, un chaguaramo enano, y esa planta útil puede ser 25, 30 años. Pero si siembra un guayacán, eso van a ser 100, 150, 200 años. Ese es el legado. Y ese niño nunca va a olvidar esa experiencia de haber compartido y dejar el legado de un árbol o un arbusto. Bueno, al biólogo José Fariña, para nosotros fue un placer importante, y recordándole que cuidar nuestro ambiente es preservar nuestra vida. Y también tenemos al padre de la patria, que todo lo que se destruye es inútil a todo. Saludos.